se va a basar en extraer lo esencial o fundamental. Comenzamos la preparación de la posición y en concreto vamos a desarrollar el tema 1. Vamos a seguir el orden establecido en convocatoria a la hora de desarrollar cada uno de los temas en esta herramienta que vamos a utilizar, denominada tutorial, resumen, esquema, como queráis cada uno de vosotros denominarla. Sí quiero hacer especial énfasis en el sentido de que este tipo de tutorial se va a basar en extraer lo esencial o fundamental de cada tema. No pretendo realizar una lectura del articulado, sino analizar aquellas cuestiones que puedan ser dificultosas o extraer aquello que pueda ser básico para el desarrollo de ambas pruebas en Madrid. El primer tema al cual nos enfrentamos es un tema un poco árido, un poco espeso, y trata sobre la temática del derecho internacional, en todos aquellos ámbitos que están relacionados con el derecho penitenciario. Los epígrafes que vamos a desarrollar son la regulación supranacional en materia penitenciaria, diversos convenios, tratados, pactos, declaraciones y recomendaciones. Haremos una especial referencia a los acuerdos sobre el traslado de personas condenadas. En este epígrafe tiene especial importancia el convenio de 1983. También realizaremos una especial consideración de la labor de Naciones Unidas y del Consejo de Europa en la elaboración de normativa de carácter internacional relacionada con el ámbito penitenciario. Y por último, en el último epígrafe de este tema 1, desarrollaremos la Ley 23/2014 de 20 de noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Este tema debemos de enfocarlo de cara a la preparación de la primera prueba del examen en Madrid, la primera prueba presencial. Es decir, debemos de enfocarlo desde un estudio teórico para las preguntas tipo test que nos puedan entrar en esa primera prueba. En el hipotético caso de que entrase algo de materia de este tema en la segunda prueba, debería ser del Convenio de Estrasburgo de 1983 o bien de la Ley 23/2014. Sí tenemos que decir que la tendencia última en Madrid en el desarrollo de la primera prueba es la realización de bastantes preguntas de la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. En esta primera presentación muchos os estaréis preguntando, bueno, si vamos a estudiar derecho penitenciario, ¿qué hacen aquí 3 mapas de la Unión Europea, Consejo de Europa y Naciones Unidas? Bien, esa es la representación visual que quiero que tengáis de la normativa de carácter internacional en el ámbito del derecho penitenciario. No existe una normativa global, no existe una ley orgánica general mundial penitenciaria, sino lo que existen son diversas normativas de carácter internacional que emanan de diferentes entes, ya sean a nivel europeo o sean a nivel mundial como Naciones Unidas. Por lo tanto, la primera de las premisas que debemos de tener en cuenta a la hora de examinar algún tipo de normativa de carácter internacional es concretar de dónde emanan, cuál es su ámbito territorial. Por lo tanto, es importante diferenciar si provienen de la Unión Europea, en este caso, por ejemplo, sería la Ley 23/2014, si provienen del Consejo de Europa, como podríamos tener el Convenio de Estrasburgo, o si provienen de Naciones Unidas, como podríamos tener la Declaración de los Derechos Humanos. Esta complejidad jurídica de carácter internacional, debido al hecho de que no existe un cuerpo homogéneo jurídico internacional que se pueda aplicar en todos los países del mundo, nos lleva a buscar de dónde emana cada una de las normativas de carácter internacional. Esta nueva presentación tenemos una comparativa de las diferentes reglas penitenciarias que habéis estudiado en esta primera fase en el temario y la cual nos va a facilitar enormemente su estudio. Lo primero que debemos de destacar de toda la normativa que veremos de aquí en adelante es que todo este tipo de normativa internacional únicamente son recomendaciones, es decir, que no tienen fuerza jurídica en ninguno de los estados. Para que este tipo de normativa tuviese fuerza jurídica es necesario introducirlas en el ordenamiento jurídico interno de cada uno de los países. Pese a no tener ninguna fuerza jurídica y que no haya una vinculación jurídica, sí tienen una enorme fuerza moral y ética, con lo cual
la mayoría de los países miembros de Naciones Unidas, Consejo de Europa, Unión Europea, han adaptado sus diferentes normativas de carácter penitenciario a las reglas o normas establecidas en cada una de estas reglas mínimas y reglamentos penitenciarios. Una vez dicho esta premisa, que es fundamental, pasamos al desarrollo y comparativa de las diferentes reglas de carácter internacional en el ámbito penitenciario. Tenemos que empezar por las reglas mínimas del 55. Importante destacar ámbito en el cual surgieron. Las reglas mínimas del 55 fueron elaboradas por Naciones Unidas y todas las cuestiones que vamos a ver en este cuadro son cuestiones las cuales no se pueden fallar. Es decir, debemos de saber su articulado, debemos saber el año y lugar en el cual se realizaron las reglas mínimas del 55, que fue en Ginebra, en Suiza, que primero en primer lugar se realizaron 94 reglas en 1957 y posteriormente en 1977 se incorporó la regla 95. Debemos de destacar su estructura, que consta de unas observaciones preliminares y una primera y una segunda parte. Y dentro del ámbito de observaciones podemos destacar la inclusión que supuso estas reglas mínimas del principio de rehabilitación y reinserción social. También tenemos que decir que estas reglas mínimas del 55 han sido revisadas por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 17 de diciembre de 2015 con la denominación de reglas Mandela o reglas Mandela, que veremos en la última parte de esta comparativa de las reglas penitenciarias. Estas reglas mínimas para el tratamiento de los detenidos del 55 fueron adaptadas posteriormente por Europa. Es decir, Europa dijo, bueno, si Naciones Unidas tiene unas reglas mínimas para el tratamiento de los detenidos, pues nosotros, el Consejo de Europa, debe de tener otras reglas mínimas para el tratamiento de los detenidos. Con lo cual, elaboraron sus propias reglas. En 1973, las cuales están compuestas de 95 artículos. También debemos de saber el año en cual se desarrollaron dichas reglas, que en principio fueron 94 y luego posteriormente se incorporó la regla 95. La estructura también debemos de saberla, que tiene unas observaciones preliminares y dos partes. La primera parte, las reglas de aplicación general, y la segunda parte, reglas aplicables a categorías especiales. También debemos destacar que en 1984 se crea el Comité de Cooperación Penitenciaria, que tendrá una influencia decisiva en el desarrollo del Reglamento Penitenciario del 87. Estas reglas mínimas del 73 no son otra cosa que la adaptación de las reglas del 55 al Consejo de Europa. Posteriormente, como hemos adelantado, a partir de la creación del Comité de Cooperación Penitenciaria se empieza a desarrollar el primer reglamento penitenciario en 1987, elaborado por el Consejo de Europa. Se consideran las primeras reglas penitenciarias europeas. Importante. Tiene 100 artículos y tiene una estructura formada por un preámbulo y 5 partes. Actualmente, este reglamento penitenciario del 87 está derogado por el reglamento que vamos a ver a continuación, el reglamento penitenciario de 2006. El reglamento penitenciario del año 2006, elaborado en el Consejo de Europa, en el ámbito del Consejo de Europa, es el reglamento penitenciario actual y que está en vigor, derogado en las reglas del 87 y se consideran las actuales reglas penitenciarias europeas. Importante destacar el articulado en el cual se componen 108 reglas, la recomendación que fue elaborada a través de recomendación 2006-2 del Comité de Ministros del Consejo de Europa el 11 de enero de 2006 en reunión número 952 y que tiene una estructura formada por 9 partes. Sí es importante, aunque no está indicada en esta comparativa de reglas penitenciarias, en cuanto a su estructura, que está formada por 9 partes, yo sí destacaría que deberíamos de, como mínimo, aprendernos partes o los 9 títulos, las 9 denominaciones de cada una de las partes, las rúbricas de cada uno de los títulos de las 9 partes. Por último, ya tendríamos que destacar, en cuanto a reglas penitenciarias, las reglas mínimas del 2015, reglas Mandela,
elaboradas en el ámbito de Naciones Unidas. Estas reglas mínimas, como hemos dicho anteriormente, vienen a sustituir las denominadas reglas del 55. Precisamente es una adaptación a los tiempos actuales con una incorporación de nuevas reglas conforme a normativa y tiempos actuales. En cuanto al articulado, está compuesto por 122 artículos. La resolución en la cual se formuló, que fue Resolución 70-2015 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y en cuanto a su estructura, pues consta de unas observaciones preliminares, que en este caso son 4, y 2 partes. Una primera parte, que son las reglas de aplicación general, y una segunda parte, que son las reglas aplicables a categorías especiales. Obviamente, estas reglas Mandela sustituyen a las reglas del 55. Y ya pasamos de hablar en esta regla Mandela, de detenidos, y se utiliza el término recluso. Uno de los aspectos más importantes dentro de este tema es el convenio de 1950. Ya hemos mencionado anteriormente que es una de las normativas a nivel internacional que mayor énfasis pone en el proceso selectivo, y bueno, hay que prestar un poquito de atención. Cuestiones en las cuales no se pueden fallar, pues bien, sobre todo cuando fue elaborado. Fue elaborado en Roma el 4 de noviembre de 1950, está formado por 16 protocolos, y aquí hay que incidir en un punto, es que si bien está formado por 16 protocolos, España de momento no tiene previsto ni firmar el protocolo número 16, por lo tanto en España se aplican 15 protocolos. Cuando hablamos de protocolo, para que os podáis entender, protocolos son como modificaciones. Vosotros cada vez que veáis un protocolo podéis entenderlo o asimilarlo a una modificación a nivel internacional. La estructura pues está formada por un preámbulo, un título primero, título segundo, un título tercero. Cuando fue ratificado por España, ahí hay que prestar también especial atención, que fue firmado por España en Estrasburgo el 24 de noviembre de 1977. Y en cuanto a la creación, hay que destacar del convenio de 1950, sobre todo a partir del protocolo número 11, que lo tenemos aquí, en el cual se instauró el Tribunal Europeo Permanente de Derechos Humanos, que luego posteriormente dio lugar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que veremos con más detalle más adelante. Si bien anteriormente hemos visto diferentes normativas de carácter internacional, ya bien emanada de Naciones Unidas o bien emanada del Consejo de Europa, el cual afectaban al desarrollo de normativa de derecho penitenciario, en esta presentación vamos a destacar diferentes normativas de carácter supranacional que, si bien no todo el articulado afecta al derecho penitenciario, pero sí hay determinados artículos dentro de esta norma las cuales tienen especial importancia en el desarrollo del derecho penitenciario. Debemos destacar en primer lugar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, y dentro de este texto normativo hay que poner especial énfasis en el artículo 11, que recoge por primera vez los principios de presunción de inocencia y no retroactividad de la ley penal. A su vez, también tenemos que destacar que ya hemos visto en presentaciones anteriores el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, con sede en Estrasburgo. En tercer lugar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Dentro de este texto normativo, pues hay que destacar los artículos 7, 9, 10 y 14. En el apartado cuarto también tenemos que destacar la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1975, en el cual se define por primera vez el término tortura. De ahí la importancia de este texto internacional. Apartado quinto, tenemos la Convención de 10 de diciembre de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la cual tiene 3 partes, 33 artículos y es emanada de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y por último, en el apartado sexto, tenemos la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional por la Ley Orgánica 6/2000 de 4 de octubre y Ley Orgánica 18/2003 de 10 de diciembre de cooperación de la Corte Penal Internacional, en la cual se regula la Corte Penal
internacional. Siguiendo con la estructura del temario, en la siguiente presentación vamos a desarrollar el Convenio de Estrasburgo de 1983, que no es otra cosa que un convenio en el cual se acuerda el traslado de personas condenadas entre diferentes países. La normativa vigente al respecto, pues bueno, sin perjuicio de los distintos acuerdos bilaterales de los que España pueda formar parte, está constituida fundamentalmente por el Convenio de Estrasburgo de 1983 sobre el traslado de personas condenadas, de 21 de marzo de 1983, convenio número 112, y fue ratificado por España por instrumento de 18 de febrero de 1985, publicándose en el BOE el día 10 de junio y con entrada en vigor de forma general el 1 de julio del mismo año 1985. Consta de 25 artículos. Este convenio en años anteriores en la posición tenía una vital importancia. Era objeto de desarrollo, objeto de preguntas, tanto en el examen tipo 3 e incluso en algún que otro supuesto. Con el paso de los años se ha ido preguntando cada vez menos sobre este tipo de convenio y está obteniendo un mayor protagonismo la Ley 23/2014. Con lo cual, pues todo ello hay que tenerlo en cuenta. Todos los datos que vamos a aportar ahora, obviamente, en este cuadro, está claro que no se pueden fallar. Son materia la cual tenemos que dominar completamente. Bien, al respecto tenemos que indicar, en cuanto a declaraciones, ¿qué significan declaraciones? Declaraciones son determinadas excepciones que hace el Estado español sobre determinados artículos o reglas de este acuerdo de 1983 o sobre este convenio de traslado de personas condenadas. Entre las declaraciones que realiza España es muy importante la que realiza sobre el artículo 9, en la cual España nunca va a convertir la condena, sino que va a proseguir su cumplimiento. Esto es básico. ¿Qué significa para España que prosiga su cumplimiento? Pues significa que España quedará vinculada por la propia naturaleza jurídica y la duración de la sanción impuesta. Es decir, que si tienen una pena privativa de libertad de 8 años y le quedan por cumplir 4 años y solicita el traslado al Estado español, en España cumplirá esa misma pena privativa de libertad con los 4 años que le queden. Eso es proseguir su cumplimiento. Lo contrario sería convertir la condena, que algunos países la utilizan, es decir, pasamos de una pena privativa de libertad y la convertimos a una pena privativa de derechos. Otra de las declaraciones que realizó España es que cualquier tránsito de un condenado nacional sobre su territorio por el espacio aéreo, su propio espacio aéreo, debe ser notificado al Estado español. Fue establecido en el artículo 16. Y en último lugar, otra de las declaraciones que estableció España fue en el artículo 17 en cuanto a las demandas en español. Cualquier demanda que se presente al Estado español debe ser traducida al castellano. Muy importante en el Convenio de Estrasburgo son las condiciones para poder realizar este traslado de personas condenadas. Las condiciones son las siguientes. Primero, el condenado debe ser nacional del estado de cumplimiento. ¿Qué entendemos por nacional? Muy sencillo, cada ordenamiento jurídico interno de cada país establecerá qué podemos entender por nacional de ese estado. La sentencia debe de ser firme. Firme es que no cabe recurso, no es lo mismo sentencia definitiva que firme. Por lo tanto, el segundo requisito es sentencia firme. Que le queden al menos 6 meses de condena. Este sería el tercer de los requisitos. A este tercer requisito le podemos establecer una serie de excepciones que las tenemos también en el propio artículo 3, en el cual se podrá permitir el traslado aun cuando le queden menos de 6 meses. Cuarto requisito es que el condenado debe de consentir el traslado, muy importante. Debe de haber un consentimiento por parte del condenado. Quinto requisito, principio de doble criminalidad o incriminación. ¿Qué significa esto? Pues que el hecho que ha dado lugar al delito en un país debe de ser también delito en el país de condena. Requisito número 6. Tanto el estado de condena como el estado de cumplimiento deben de estar de acuerdo en el traslado, es decir, que debe de haber consentimiento por ambos estados.
Por lo cual, aquí como vemos en el convenio de Estrasburgo tenemos un triple consentimiento, que es el del condenado, el del estado de condena y el del estado de cumplimiento. Por lo tanto, muy resumido, los requisitos son nacional del estado de cumplimiento, sentencia firme, que le queden al menos 6 meses. Sabemos que hay excepciones, que se debe de consentir el traslado tanto por el penado como por los estados de condena y cumplimiento, y que debe de existir el principio de doble criminalidad o incriminación, es decir, que sea delito en ambos países, el hecho que ha dado lugar la condena. Una vez que se cumplen estos requisitos, el jurista comprobará que los requisitos están correctos, es decir, que el penado es nacional, que hay sentencia firme, que le quedan al menos 6 meses. Una vez comprobados todos estos requisitos por el jurista, se inicia el procedimiento del trámite. Es decir, el jurista comprobará todos los requisitos y una vez que compruebe que el condenado cumple con los requisitos del traslado, los enviará a la Oficina de Gestión Penitenciaria. Y esta a su vez lo remitirá a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia. Los Ministerios de Justicia de ambas partes estudiarán la solicitud y quien autoriza el traslado finalmente es el Consejo de Ministros. Esto va a ser muy importante a la hora de poder diferenciar otro tipo de normativa de carácter internacional como puede ser la Ley 23/2014. Dos artículos muy importantes del Convenio de Estrasburgo sobre los cuales preguntan año sí y año no son el indulto y el recurso de revisión. Indulto y recurso de revisión. Muy importante saber que el indulto lo puede realizar cualquiera de las partes, tanto el estado de condena como el estado de cumplimiento, pero sin embargo el recurso de revisión solo lo puede aplicar el estado de condena. En el caso de que el Consejo de Ministros acuerde la concesión del traslado, si el Consejo de Ministros acuerda la autorización de traslado, la Subdirección General de Cooperación Jurídica lo comunicará al establecimiento penitenciario. Una vez anotado en su expediente personal, se realizará comunicación a la Dirección General de la Policía, en este caso a la Interpol, para fichar la fecha y entrega del condenado. Este sería el procedimiento de concesión, que está también regulado por la Instrucción 3/2019. Dentro del convenio también podemos destacar el artículo 16 en cuanto a negativas de tránsito, y es que un Estado se puede negar al tránsito de un condenado por su país si el condenado es nacional de su propio país y si la infracción no es tal en el país de tránsito. En estos dos casos puede haber una negativa por parte del Estado para que ese condenado pase por su país, ya sea por su espacio aéreo como territorial. El artículo 23 del convenio de 1983, convenio de Estrasburgo, también establece un procedimiento para acordar soluciones amistosas. Estas soluciones amistosas se refieren a la dificultad en la aplicación del convenio y para ello se creará el Comité Europeo para los Problemas Penales, básicamente en saber interpretar y aplicar este convenio. Muy importante en este sentido, cuando España se convierta en estado de cumplimiento, esto es muy importante, en el caso de que se convierta en estado de cumplimiento, quien asume el control de la ejecución de la pena, el control de la ejecución de la pena, es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Este dato es fundamental en el caso de que se proceda al traslado de la persona condenada. Como complemento de la presentación que hemos visto anteriormente del Convenio de Estrasburgo de 1983, a continuación vamos a ver el protocolo adicional de este Convenio de Estrasburgo. Este protocolo adicional se desarrolló con la intención de regular dos nuevas situaciones, que eran las reguladas en el artículo 2 y artículo 3, es decir, situaciones en las cuales se produce la evasión de una persona en estado de condena, o bien las situaciones en las cuales el condenado sea objeto de una medida de expulsión o deportación. Cuestiones que debemos de tener muy claras en este protocolo adicional es en cuanto a la ratificación de las firmas producidas, es decir, fue realizado el 18 de diciembre de 1987 en Estrasburgo, fue firmado por España el 9 de septiembre de 2014 y fue publicado en el BOE el 2 de octubre de 2017. En cuanto a su estructura hay que tenerla también muy clara, está formada por un preámbulo y 9 artículos y
ponemos especial énfasis o especial atención en los dos casos que regula. Los dos casos que regula son el artículo 2, personas evadidas del estado de condena. Y estas situaciones se producen cuando el condenado se evade del cumplimiento y se refugia en un estado diferente del que forma parte del convenio. Pues bien, en estos casos se solicita a este estado en el cual se ha refugiado que se encargue del cumplimiento de la condena. El artículo 3 regula otra situación diferente, y es el caso de personas condenadas que sean objeto de una medida de expulsión o deportación. En estos casos, el estado de cumplimiento podrá siempre, a petición del estado de condena, muy importante, siempre a petición del estado de condena, podrá acordar la medida de expulsión o ejecutar la medida de expulsión o deportación sin consentimiento del condenado. A continuación vamos a analizar determinados artículos que podemos destacar de este Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En cuanto a artículos a destacar, pues bueno, podemos mencionar primeramente el artículo 19, que aunque no lo tengáis en presentación, se recomienda una pequeña lectura sobre él. Y después a continuación tenemos el artículo número 20, en el cual es el número de jueces que pertenecen a este tribunal, que va a ser igual al número de las altas partes que forman el tribunal. ¿Cómo se eligen los jueces? Tenemos ahí el artículo 22, pues se eligen por cada parte y por mayoría absoluta. Es decir, debe haber un juez por cada una de las partes y siempre se tienen que elegir por esa mayoría absoluta. Y luego también tenemos la duración del mandato, que aquí hay una pequeña modificación que se produce a través de la incorporación de este protocolo número 15, en el cual establece que el periodo de duración de 9 años no son reelegibles y sin embargo permanecen en sus funciones hasta su sustitución. Solo pueden ser relevados de sus funciones si se decide por mayoría de las 2/3 partes. ¿En cómo funciona el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues bien, pues aquí tenemos el Pleno, en el cual el artículo 25 establece que el Pleno elige por un periodo de 3 años al presidente y a 1 o 2 vicepresidentes, los cuales son reelegibles. Y también a su vez el Pleno constituyen las salas por un periodo determinado y a su vez también eligen el presidente de las salas. Recordar que también son reelegibles. Y el Pleno también elige al secretario y a 1, 2 o varios secretarios adjuntos que forman parte de este Tribunal Europeo. Proseguimos con el desarrollo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en este caso vamos a esquematizar las diferentes figuras jurídicas que aparecen en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como sus funciones y competencias. En primer lugar, nos encontramos con el juez único, regulado en el artículo 27. Este juez único tiene la función de actuar como filtro en el desarrollo o en el procedimiento de presentación de la demanda. Es decir, una vez que se presente una demanda individual, conforme al artículo 34, este juez único la examinará y una vez examinada determinará que es inadmisible o bien archiva la demanda y con lo cual esta resolución será definitiva, o bien la admite la demanda o no la archiva y el juez lo que hace es remitirla al comité o a la sala para un examen complementario, con lo cual el juez único realmente lo que actúa es como una especie de filtro para comprobar si esa demanda sigue un estudio o un examen complementario. Este juez único no podrá examinar solicitudes contra la alta parte contratante que represente. La competencia de los comités vienen reguladas en el artículo 28 del convenio. Los comités realizarán un examen complementario de las demandas individuales presentadas y tendrán las siguientes opciones: declarar la demanda inadmisible o eliminarla del registro de asuntos y con lo cual esta resolución será definitiva, o bien declarar la demanda admisible y entonces procederá a un examen complementario y dictará sentencia sobre el fondo del asunto. Esta sentencia será definitiva. Las competencias de las salas vienen reflejadas o vienen desarrolladas en el artículo 29 y 30, en el cual se establecen también sus funciones. En el caso de que no se haya adoptado resolución alguna sobre la admisión o inadmisión de la demanda por el juez único o por un comité, o no se haya dictado sentencia por un comité, una sala se pronunciará sobre la admisión y el fondo de las demandas individuales presentadas.
En el caso de que se haya decidido la admisión de la demanda presentada en función o en base del artículo 34, este resolverá a través de resolución o sentencia definitiva. Una vez producida la sentencia o resolución, las partes podrán solicitar la remisión del asunto ante la Gran Sala en el plazo máximo de 3 meses desde la emisión de la sentencia. De igual forma, se debe proceder en las demandas interestatales que se produzcan o que se demanden en función del artículo 33 del convenio. En estos casos, la Sala podrá decidir sobre la admisión y fondo del asunto y resolverá a través de una resolución o sentencia definitiva. Las partes, a su vez, podrán pedir la remisión del asunto ante la Gran Sala en el plazo máximo de 3 meses. Otra de las funciones importantes de la Sala es que deben de constituir los comités. También otra de las funciones importantes de las salas es que podrán inhibirse a favor de la Gran Sala. Esta inhibición se produce sobre todo en aquellas situaciones en las cuales se produce o se plantea una cuestión grave relativa a la interpretación del convenio. Otra característica que debemos de mencionar en cuanto a las salas es que se podrán reducir a 5 sus miembros. Esta decisión debe de ser tomada por el Comité de Ministros y debe de ser unánime y por un periodo de tiempo determinado. No lo hemos mencionado anteriormente, pero sí es importante destacar los miembros o el número de jueces que forma cada uno de estos organismos. El comité está formado por 3 jueces, las salas están formadas por 7 jueces, con la excepción establecida en este apartado, que se podrán reducir a 5, y la Gran Sala está formada por 17 jueces. Bien, la Gran Sala tiene sus competencias desarrolladas en el artículo 31 y se pronuncia sobre demandas presentadas tanto por la vía del artículo 33, demandas individuales, como por la vía del artículo 34, demandas interestatales. Se pronuncia sobre el fondo del asunto de ambas demandas. Examina solicitudes de opiniones consultivas y se pronuncia sobre cuestiones sometidas al tribunal por el Comité de Ministros. Estas últimas son las denominadas opiniones consultivas. El tribunal tiene reguladas sus funciones en el artículo 32 y su competencia principal es la interpretación y aplicación adecuada del convenio. De nuevo tenemos esquematizado un artículo bastante importante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el artículo 35. Sobre todo es importante porque es el que nos permite ir a este tribunal, ¿Y cuándo se puede ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues únicamente cuando se hayan agotado todos los recursos internos. Cuando ya hemos agotado todos nuestros recursos internos, se podrá ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el plazo para recurrir, que esto es importante, que se ha modificado a través del protocolo número 15, el plazo máximo para recurrir es 4 meses. Es decir, desde que nosotros tengamos esa resolución, la cual consideramos que es negativa para nosotros y con lo cual queremos ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como máximo pueden pasar 4 meses. El tribunal no va a admitir ninguna demanda individual que sea anónima o que sea la misma que una anterior, no la admite. Declarará inadmisible la demanda individual cuando sea incompatible o cuando el demandante no haya sufrido un perjuicio importante. Si no ha sufrido un perjuicio importante, pues se declara también inadmisible la demanda. Excepcionalmente, que va a recurrir ante la Gran Sala una sentencia de una sala en un plazo de 3 meses. Aquí lo tenemos reflejado en el artículo 43. Y en cuanto a las sentencias definitivas del artículo 44, pues estas se emiten a la Gran Sala, son públicas y la sala, que será definitiva, esta sala emitirá la sentencia cuando sea definitiva, cuando no haya solicitud de remisión del asunto ante la Gran Sala, o hayan pasado los 3 meses o bien la Gran Sala haya rechazado la remisión del asunto. Una vez finalizado el análisis del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vamos a proceder a analizar la famosa Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales. Esta ley ha supuesto una auténtica revolución en las relaciones de cooperación entre los Estados miembros. Debido al principio de reconocimiento mutuo basado en la confianza mutua entre los Estados miembros y el consagrado en el Consejo Europeo de Tampere, con la piedra angular de la cooperación judicial, civil y penal de la Unión Europea,
ha permitido que se establezcan nuevas relaciones de cooperación entre los Estados miembros. Al permitir que aquella resolución emitida por una autoridad judicial de un Estado miembro sea reconocida y ejecutada en otro Estado miembro, salvo cuando concurran algunos de los motivos que permitan denegar su reconocimiento. Este nuevo modelo de cooperación judicial conlleva un cambio radical en las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea, a sustituir las antiguas comunicaciones entre las autoridades centrales o gubernativas por la comunicación directa entre las autoridades judiciales. Se suprimen el principio de doble incriminación en relación con un listado predeterminado de delitos y regulan como excepcional el rechazo al reconocimiento y ejecución de una resolución a partir de un listado tasado de motivos de denegación. Por lo cual, a través de esta ley, se simplifican y agilizan los procedimientos de transmisión de las resoluciones judiciales. Una de sus características principales de esta ley es el ámbito de aplicación, muy importante, ya que se aplicará a todos aquellos penados nacionales de la Unión Europea. En determinados casos también se podrá aplicar a no nacionales europeos siempre que el traslado se efectúe dentro de la Unión Europea. Un ejemplo de este último caso sería, por ejemplo, un canadiense que es condenado en España por un delito cometido en España, pero que sin embargo tiene su residencia en Francia. Podría ser trasladado a cumplir esta pena en Francia y por lo tanto se aplicaría la 23/2014 a un no europeo. Aunque en la presentación no lo hemos expuesto, sí es fundamental, y lo cual tampoco se puede fallar, es la estructura propia de la Ley 23/2014, la cual se compone de 223 artículos, un título preliminar, 10 títulos, 6 disposiciones adicionales, 3 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 4 disposiciones finales. En cuanto a articulado a destacar, es importante tener claras las definiciones de estado de emisión y estado de ejecución y sobre todo saber diferenciarlas con el estado de condena y estado de cumplimiento del convenio del 83. Aquí es cuando empezamos a coser un poco. Pero uno de los artículos fundamentales y en los cuales año sí y año no preguntan es el artículo número 2, en el cual se establecen los instrumentos de reconocimiento mutuo. ¿Cuáles son los instrumentos de reconocimiento mutuo según la Ley 23/2014? Pues son la Orden Europea de Detención y Entrega, la resolución por la que se impone una pena o medida de seguridad, privativa de libertad, la resolución de libertad vigilada, la resolución sobre medidas de vigilancia de libertad provisional, la Orden Europea de Protección, la resolución de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas, la resolución de decomiso, la resolución por la que se imponen sanciones pecuniarias y la Orden Europea de Investigación, esta última incorporada el 11 de junio, por modificación 3/2018. Los dos instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales más relevantes dentro del ámbito penitenciario, tenemos que decir que son la Orden Europea de Detención y Entrega y la resolución por la que se impone una pena o medida de seguridad privativa de libertad, y son en las cuales nos vamos a centrar en el estudio y posterior análisis del articulado de esta Ley 23/2014. Como acabo de mencionar anteriormente, una de las características claves y principales y novedosas de esta Ley 23/2014 es la ausencia del control de la tipificación y de las excepciones que se establecen al respecto. También podemos destacar, conforme al artículo 27 del convenio, que el órgano competente para autorizar el tránsito de una persona que deba de ser trasladada en función de la aplicación del artículo 23/2014 debe de ser el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, será competente para autorizar el tránsito por territorio español de una persona que esté siendo trasladada al estado de emisión desde un estado de ejecución, ya sea a través de una Orden Europea de Detención y Entrega, de una resolución por la que se imponga una pena o medida privativa de libertad o de una Orden Europea de Investigación, siempre que aquel le remita la solicitud de tránsito acompañada de una copia del certificado emitido para la ejecución de la resolución.
Como hemos comentado en la presentación anterior, nos vamos a basar en el estudio y esquematización de dos instrumentos de reconocimiento mutuo. Uno de ellos es la Orden Europea de Detención y Entrega, conforme al artículo 34, y en el cual debemos de reconocer quién puede emitir la orden, es decir, qué órgano judicial tiene competencias para emitir una orden de detención europea, que en este caso es el juez o tribunal que conozca de la causa. En el caso de que se reciba en España una orden europea de detención y entrega, debemos de concretar también quién puede ejecutar la orden. Esta orden la ejecutará el juez central de instrucción de la Audiencia Nacional. En el caso de que se trate de un menor, el órgano competente será el juez central de menores. Esta quizás sea la parte más importante de la Ley 23/2014 a efectos de derecho penitenciario. Estamos hablando del título tercero, pena o medida privativa de libertad, y en concreto el desarrollo de los artículos 64 hasta el 87. Bien, al igual que en la orden de detención y entrega, debemos también de identificar dos situaciones que se nos pueden plantear, y es reconocer la capacidad de transmisión de la resolución y la capacidad para reconocer y acordar la ejecución. Es muy importante diferenciar estos dos ámbitos o situaciones. Es decir, tenemos por un lado que diferenciar quién es capaz de transmitir una resolución, es decir, de pedir a otro Estado que prosiga en el cumplimiento de la condena, y qué órgano judicial es capaz de reconocer, es decir, llega a España una resolución judicial en la cual se solicita el cumplimiento de una pena o medida privativa de libertad, y qué órgano es capaz de reconocer y llevar a cabo la ejecución. Esas tres partes o esas tres fases o ámbitos diferenciados es lo que nos debe de quedar muy claro. En cuanto a autoridades competentes para la transmisión de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, es competente, si está iniciada la condena, el juez de vigilancia. En el caso de menores, será el juez competente, el juez de menores. Y en el caso de que no se haya iniciado la condena, el órgano competente será el tribunal que haya dictado sentencia en primera instancia. Hay que saber distinguir de forma muy clara los órganos judiciales competentes. En cuanto a los órganos judiciales competentes para reconocer y acordar la ejecución de la resolución, serán el juzgado central de lo penal, y en el caso de que estemos hablando de menores y que sean régimen cerrado, será el juez central de menores. En cuanto al régimen cerrado de menores, no estamos hablando del equivalente del artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria o del artículo 89 del reglamento. Es una medida privativa de libertad judicial de residencia de forma permanente para desarrollar actividades formativas para su adaptación social. Por lo tanto, es importante no confundir este término con el término de régimen cerrado del derecho penitenciario, del régimen penitenciario. Una vez que se ha reconocido la resolución judicial por parte del juez central de lo penal, el siguiente paso es llevar a cabo su ejecución. Llevar a cabo su ejecución, ¿quién es la autoridad competente? El juez central de vigilancia penitenciaria. Esa sería la autoridad competente para llevar a cabo la ejecución. Este juez central de vigilancia penitenciaria se va a basar en la legislación establecida en nuestro ordenamiento jurídico español. Es decir, va a actuar según nuestro propio ordenamiento jurídico español. Y muy importante, a efectos de concesión de la libertad condicional, es que será este el encargado de conceder la libertad condicional, no el juez de vigilancia penitenciaria, sino el juez central de vigilancia penitenciaria. Importante también destacar, una de las características de esta Ley 23/2014 es que en determinadas resoluciones de transmisión de la resolución, según el artículo 66, se puede rechazar o puede haber ausencia del consentimiento en determinados casos por parte del condenado. Es decir, podemos proceder a transmitir la resolución aunque el condenado, aunque no exista consentimiento por parte del condenado.
Obviamente esta ausencia del consentimiento se tiene que dar siempre y cuando se cumplan las características establecidas en el artículo 66 de esta Ley 23/2014. En caso contrario, deberíamos de aplicar el artículo 67 de esta Ley 23/2014. También quisiera destacar dentro de esta Ley 23/2014 el artículo 72. Este artículo 72 tiene especial importancia debido a que es la primera vez que a nivel internacional se le otorgan estas competencias al juez de vigilancia en materia cautelar, es decir, son medidas cautelares que puede aplicar el juez de vigilancia como órgano competente. En estos casos, como medida cautelar, el juez de vigilancia podrá transmitir una resolución a instancia del Ministerio Fiscal al estado de ejecución en la cual se imponga una medida restrictiva de libertad, es decir, una detención. A su vez, también se permite esta misma medida cautelar que pueda ser aplicada en España, a través de una ejecución de una resolución. En estos casos, quien ejecuta esta resolución es el juez central de lo penal, a instancia de la autoridad de emisión, y supone a su vez también una medida restrictiva de la libertad, es decir, una detención en España para que permanezca en España a la espera de la resolución del procedimiento. Una vez analizadas las dos normativas de referencia de traslado de personas condenadas, es decir, el convenio de 1983 y la ley 23/2014, se nos pueden plantear dudas a la hora de aplicar una normativa u otra. Para ello, y a modo ya de resumen y finalización de este tutorial del tema 1, vamos a establecer una serie de ejemplos o situaciones que se nos pueden plantear. Lo primero que debemos de identificar en el caso de un hipotético caso en el cual se nos plantea la solicitud del traslado de una persona condenada, lo primero que debemos de identificar es de dónde proviene esa persona. Si es desde un Estado miembro de la Unión Europea o no es miembro de la Unión Europea. Esto es clave a la hora de poder aplicar una normativa u otra. En el caso de que la solicitud del traslado de la persona condenada sea desde un Estado miembro de la Unión Europea, los ministerios de justicia carecen de competencia. ¿Y cómo se realiza este traslado? Pues se realiza directamente a través de órganos judiciales. Y la normativa a aplicar sería la 23/2014. En el hipotético caso de que se solicite el traslado de una persona condenada y no sea miembro de la Unión Europea, la competencia en estos casos reside ya de nuevo en autoridades gubernativas, en este caso en el Ministerio de Justicia, y siempre que exista convenio se aplicará el convenio, ya sea multilateral, que será el convenio de 1983, pero también puede existir o puede ocurrir que exista un acuerdo bilateral, es decir, de España con otro país. Siempre tiene preferencia el acuerdo bilateral frente al multilateral. En el caso de que no exista convenio, por mucho que esa persona condenada solicite el traslado, no se podrá realizar el traslado. Con este tutorial terminamos la exposición del tema 1 y recordar que este tutorial se basa en una herramienta para facilitar la comprensión del temario, pero principalmente en destacar los elementos esenciales y fundamentales de este tema 1. Con lo cual, aquellas cuestiones que no hayan podido ser observadas o analizadas deberán ser complementadas con el temario. Cualquier tipo de duda que haya surgido en cuanto a la comprensión y análisis del tema 1 es conveniente anotarla para transmitirla y poder resolverla. Y sobre todo recordar la premisa fundamental en todo el proceso de preparación. Es más importante no fallar lo que todo el mundo sabe que acertar lo que nadie sabe. Hasta la siguiente.